Enhorabuena presenta Pediatría. Bienvenido a nuestro sector de pediatría y hoy abordaremos el tema de la otitis, la inflamación del oído que causa muchas veces demasiado dolor en nuestros pequeños. Para eso está junto a nosotros el doctor Walter Yáñez, a quien le quiero saludar e invitar que veamos una producción, doctor. Perfecto. ¿Le parece? Después comentamos sobre el tema de la otitis. Esta es nuestra producción. Existen diferentes tipos de infecciones en el oído. Entre la más común está la otitis media, que consiste en la inflamación e infección del oído medio, el cual se encuentra localizado justo detrás del tímpano. Las otitis medias agudas generalmente vienen como un cuadro de complicación de un resfrío o de una amigdalitis o de una faringoamigdalitis. Acordarse que toda la faringe está comunicada a través de un tubo pequeño y delgado con el oído medio, como un canalito. Entonces, cuando se inflama la garganta con un resfrío, también se inflama ese canalito y puede inflamarse el oído medio. Y ahí es donde viene la complicación de la otitis media aguda. Puede presentarse pus en el oído, ¿sí? Y el niño, como no sabe expresar, no sabe hablar, lo que hace es llorar, se torna irritable, no quiere lactar, permanentemente está con fiebre, ¿sí? Y la mamá no sabe qué hacer. Entonces es bien importante en estos casos, ¿sí?, que el médico pueda verlo, que haga una revisión de los oídos, ¿sí?, para descubrir si hay inflamación en el oído medio. Datos de la Organización Mundial de las Américas confirman que 1 de 4 niños menores de 10 años sufre de este tipo de infección. Es importante que como padres tomemos en cuenta para así poder evitarlas. Las infecciones agudas del oído se presentan con más frecuencia durante el invierno. Uno no puede contraer una infección de oído de alguien más, pero un resfriado puede propagarse entre niños y hacer que algunos de ellos contraigan este tipo de infecciones. Salimos a las calles y realizamos la siguiente pregunta a los padres. ¿Qué hacen para controlar la infección del oído de sus hijos? Le ponemos un cartuchito, hay que hacer de periódico, entonces eso se le destapa. Es para dolor de oídos. No solamente ir al otorrinolaringólogo y nos dan unas gotas cuando hay inflamación. Ya lo hago en forma de tubo para que pudiera entrar el humo, pero tiene que ser de una planta seca, sea de manzanilla. Antes los abuelos decían que había que hacer quemar la aranita de la vicuña también. Le direcciona al oído así, por decir, si te duele el oído, yo pongo la plantita de aquí de manzanilla y el humito le direcciono ahí, solo al oído, soplándole. Entonces, y eso hace que calme el dolor, la enfermedad, todo cuando está mal del oído. El médico, generalmente. Yo soy asiduo paciente del doctor, no por mí, sino tengo un hijo con síndrome de Down y que voy con frecuencia porque él, pero al otorrinolaringólogo. Hacerlo, digamos, con un cartucho y eso ponerlo aquí, en el oído, hasta cierto lugar, no hasta muy adentro. Entonces prende ese fueguito por arriba y cuando ya va avanzando el fuego hasta cierto lugar y va saliendo, el aire que entra sale, como un soplido. 2, 3 soplidos basta, después se le tapa con el algodón y el dolor desaparece. Limpiarnos el oído con cotonete. Una infección aguda en el oído es una afección dolorosa y corta en dicho órgano. Para obtener información sobre una infección de oído que dure mucho tiempo o que aparezca y desaparezca, ver el artículo Infección crónica del oído. Hoy, en nuestro sector de pediatría, hablamos sobre la otitis. Para la gente que se está sumando a esta entrevista, hoy hablamos sobre la otitis. Está junto a nosotros el doctor Walter Yáñez y le recordamos a la gente, nuestros teléfonos están habilitados, el 315-6700, a su entera disposición. Doctor, ¿qué es la otitis? Bueno, yo creo que la otitis es una de las enfermedades muy adoloridas, muy dolorosas. Yo creo que todas las personas que alguna vez hemos tenido un dolor de oído debe ser de los dolores más incómodos que hay. Y la otitis, como su nombre lo indica, como veíamos en el informe, es una inflamación del oído. Ahora, es bueno recordar que hay 2 tipos de otitis que generalmente son las que se tratan, la otitis media y la otitis externa. El oído como tal se divide en 3 partes, en el oído externo, el oído medio y el oído interno.
El oído externo y el oído medio están separadas por la membrana del tímpano. Y hay otitis externas y otitis medias. Como veíamos hoy en el informe, esas otitis medias por lo general son a causa de una congestión en la parte de la nariz, un moco que ha llegado por la trompa a la comunicación al oído medio y se ha quedado ahí estancado, estacionado y está generando el dolor. Veíamos en la producción que mucha gente en la ciudad de La Paz, y esto también tenemos que remarcarlo, en el norte de nuestro país, tienen unos remedios caseros como el que decíamos, el conito que le ponen y a través del humo extraen evidentemente la cera y que es posible tal vez aliviar cierto dolor. ¿Es bueno hacerlo, doctor, o no? Bueno, las medidas caseras hay que tener mucho cuidado. Hay demasiada gente que utiliza el conito con papel, le prende fuego, pero eso solo se trata para problemas del oído externo. Pero sinceramente yo no les aconsejo, porque eso puede dañar la membrana del tímpano. Si es una persona que no tiene la más mínima experiencia, peor. Incluso se ha visto perforaciones del tímpano, quemaduras del conducto auditivo externo. Entonces, yo creo que hay medidas mucho más sanas y eficaces que las del periódico. Si bien nuestro niño nos hace reflejar que tiene el dolor de oído, ¿cuándo debemos preocuparnos, doctor? Ya el hecho de que haya dolor es preocupante, porque el oído, si no está inflamado, no duele. El dolor ya es un signo de inflamación. Ahí hay que acudir al pediatra, al hospital, al centro de salud, para que el médico pueda determinar a ciencia cierta si se trata de una otitis del oído medio o una otitis externa. Entonces, en ambos casos va a haber tratamientos totalmente diferentes. Es por eso que es bueno que se determine el problema. Tenemos contacto y consultas externas también. Vamos a escuchar, adelante. Bueno, doctor, mi consulta es la siguiente. Quería saber si el cubrir los oídos a los niños previene la otitis. Enhorabuena. Esa es una muy buena pregunta, porque un montón de veces hemos visto en la calle y nos cruzamos con algunas personas que tienen el algodoncito cubriendo el oído. No va a cubrir, no va a generar mayor protección la cobertura del oído. Hay personas que sí necesitan cubrirse, que son muy sensibles sobre todo al frío, y hay otitis a frigori, que se llama, que sienten mucho frío. Entonces en ella se puede utilizar un algodoncito para que el conducto no tenga esa sensibilidad y no le genere el dolor, pero como una medida preventiva, alguna infección no sirve. Incluso cuando el niño está con dolor, no es bueno, porque el oído necesita ventilación. Necesita respirar. Entonces, exacto. Entonces, si nosotros le tapamos la ventilación, vamos a generar calor, y el calor va a llevar vasodilatación y eso aumenta el dolor. Entonces no es bueno. No es lo propicio. Doctor, y cuando les ingresa agua al oído de nuestros pequeños, ¿qué debemos hacer o cómo reaccionar? Porque esto también puede producir el dolor. Cuando hay agua en el oído y ese niño se queja porque hay una sensación de oído lleno, muchas veces se puede hacer dos cosas a manera casera. Utilizar gotitas que se llama de solución salina, que es como agüita con sal o suero fisiológico. Se puede poner 2 gotitas, eso va a permitir una limpieza. En muchos de los casos también se puede utilizar alcohol boricado. El alcohol boricado, 1 o 2 gotitas, puede ayudar a que también el agua sirva se vaya evaporando y no haya mayor molestia. Tenemos una llamada que está ingresando. Carmen Paz se encuentra en línea. ¿Cuál es su consulta, Carmen? Buenos días. Buenos días. Mi consulta es que tengo una bebé de 2 meses que acaba de cumplir hace 2 días y ella siente vómitos, arcadas, perdón. Y yo no sé si eso es por el dolor del oído o es de la garganta o qué. Muchísimas gracias. Le trasladamos la consulta, doctor. El dolor de oído a cualquier edad, o cualquier problema que tenga el oído, el niño, si bien aunque no hable, va a ir delimitando la zona, porque muchas veces uno puede decir, ¿cómo yo me puedo dar cuenta de que mi niño tiene algún problema del oído? Primero, porque se van tocando. Si bien el niño pequeño no llega a localizar el oído, se jalan el pelito, se tiran la cabecita. Entonces eso ya puede darnos una idea de que el problema puede estar en el oído.
La sensación de arcadas, como en estos casos, es más atribuible a la parte de la garganta, de la faringe. No hay mucho problema de otitis que venga acompañado con arcadas y demás. Ahí está entonces para la consulta de nuestra amiga. Le quiero consultar, además de los síntomas, cuando se nos presenta el dolor, muchas mamás acudimos a utilizar el cotonete. ¿Es bueno? ¿Es malo? Eso es prohibido. Prohibido. Y yo creo que una de las grandes ventajas en estos casos del programa de Enhorabuena es poder llevar una información que ayude a toda la población y sobre todo orientar en algo que a veces los tenemos como muy arraigados dentro de nuestra cultura. El hecho de utilizar el cotonete evita o hace que la persona que está utilizando está generando un ambiente de irritación en el oído. El oído está cubierto como una membrana, una capa muy fina, una cerita muy fina, que en su composición hay sustancias que se comportan como antibióticos. Y si uno empieza a colocar el cotonete, a hacer uso del cotonete, va quitando esa capa. Entonces el oído cada vez va a quedar mucho más susceptible a procesos infecciosos, a irritaciones dentro del oído e incluso a que se vaya haciendo heridas, que se vaya lastimando el conducto auditivo. ¿Qué ocurre, doctor, cuando ya existe un proceso de sangrado dentro del oído? Si bien nos damos cuenta que hay una pequeña heridita que tiene tal vez dentro del oído. Bueno, y ahí puede haber una perforación de la membrana del tímpano. En algunos casos, una ruptura de la membrana del tímpano puede llevar a ciertas hemorragias por el oído. Es bueno acudir de manera urgente al centro de salud, ya sea al pediatra, médico general. Él va a poder determinar si en estos casos es mejor que incluso un otorrino valore, determine, porque no hay que olvidarse que las infecciones recurrentes del oído, los problemas muchas veces que uno no le presta mucha atención, pueden generar secuelas, y las secuelas pueden ser obviamente de pérdida de la audición o disminución en la audición. Entonces es importante precautelar, prevenir para que no tengamos ese tipo de complicaciones. Muy enriquecedor el tema. ¿Y quién no ha pasado por este proceso más cuando tenemos a nuestros chiquitos en casa que van a la piscina y a veces se nos enferma con el terrible dolor e infección de oído? Agradable a usted que estuvo en casa participando y por supuesto será hasta el próximo lunes junto al doctor en nuestro espacio de pediatría. Enhorabuena, presentó